No me cabe en la cabeza que esperemos en una semana tener 3.000 leads y que a los 7 días nos demos cuenta de que no hay ninguno que sea cualificador. La primera es que tenemos 30 minutos y yo voy a poner el contador en marcha ahora mismo. ¿Por qué esperamos una venta automáticamente después de que alguien se descarga un lead magnet? Está claro que el trabajo de base pues, no se ha hecho bien. Bienvenidos a El Reto Podcast. Ya saben, tenemos 30 minutos para resolver un caso de negocio y el día de hoy el título dice así: el contenido estrella no convierte. 3.000 descarga, pero 0 oportunidades. ¿Cómo estás, Berta? Cuéntame más de este caso. Hola, Tanu, bienvenidos al Reto Podcast. Te cuento brevemente. Una empresa de B2B SaaS que lanza un ebook técnico sobre tendencias SaaS 2025 dentro de una estrategia de generación de demanda. El resultado, en apariencia, es brillante. 3.000 descargas en una semana, como tú decías, un conversion rate en anuncios de un 4,8% y un coste por lead para este tipo de contactos bajísimo, 2,3 euros. Pero, oh sorpresa, que pasa el lunes siguiente cuando se ponen a analizar el CRM, el equipo se da cuenta de algo preocupante. Casi ningún lead ha pasado a precualificación. Ventas asegura que los contactos no están cualificados y que no hay señales de interés real. Los emails de seguimiento tienen una tasa de apertura de un 7% o prácticamente nula y un seguimiento prácticamente nulo. ¿Cómo puede ser que un contenido tan exitoso en visibilidad genere 0 oportunidades comerciales, Talo? Uy, 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 uy. ¿Y cuál es el reto que vamos a resolver? ¿Qué pregunta vamos a resolver? Pues al final, ¿qué medidas puede tomar esta empresa, para reactivar estos 3.000 leads fríos y rediseñar el flujo para que el próximo contenido sí que genere oportunidades y sobre todo para solventar esta campaña que está puesta en marcha? Bueno, para eso tenemos un súper invitado, ¿no? Un experto realmente para resolver este reto. ¿Lo presentas Hola tú, Berta? Ángel. Hola Ángel, ¿cómo estás? Hola Berta, Tanu, ¿qué tal? Pues muy bien, encantado y feliz de estar aquí con vosotras y bueno, voy a intentar aportar mi granito de arena a ver si somos capaces entre los tres de resolver Seguro, este reto. seguro que sí, porque Ángel cuenta no solamente ahora mismo como Content Brand Lead en Product Hacker, sino que cuenta con una gran experiencia en generación de demanda para entornos B2B y con tema de soluciones SaaS. Entonces, creemos que con Ángel vamos a encontrar y vamos a dar respuesta a este reto. Ángel, como sabes, tenemos reglas y tenemos 3 reglas de oro para resolver el reto podcast. La primera es que tenemos 30 minutos y yo voy a poner el contador en marcha ahora mismo. Que funcionamos como cualquier reunión de estrategia que se puede dar en cualquier oficina del mundo y que planteamos acciones reales que puedan ser tomadas y puedan ser puestas en marcha desde mañana mismo. Entonces, vamos a arrancar el contador, Ay, el ay, ay, cronómetro, qué nervio. arranca. Y Ángel, volvemos a la pregunta, ¿cómo puede un contenido tan exitoso en visibilidad generar 0 oportunidades comerciales? Pues mira, ojalá pudiera decir lo contrario, Berta, Tanu, pero es una situación súper común en multitud de empresas, ¿vale? No voy a entrar en tamaños, ni en recursos, ni nada, pero evidentemente tener 3.000 leads con un ebook, ¿no? Estábamos hablando de un ebook técnico súper especializado. Está claro que el trabajo de base pues no se ha hecho bien. Que tenemos un CTR del 4,8 y un CPL de 2,3 euros. Vale, son datos secundarios, desde mi punto de vista, ¿eh? Eso no indica, o sea, sí, es buena imagen de que hay algo que no funciona, pero evidentemente el problema está en la raíz, ¿vale? Y en la raíz, ¿por qué digo que está en la raíz? Pues porque probablemente no se haya hecho el trabajo bien, ¿vale? El trabajo bien que tenemos que hacer, combinar 6 frameworks con 40 herramientas, tenemos que hacer conexiones. No, es mucho más sencillo. Es saber de verdad quién es tu cliente potencial. O sea, parece de perogrullo y decir, mira, va a venir este aquí a descubrir la pólvora. Bueno,
me consta y por mi experiencia y por hablar con colegas del sector y cómo se crean estrategias y demás, en el digital cada vez tenemos más datos sobre el público, los usuarios y demás, y cada vez es más fácil tomar malas decisiones con respecto al fit que hay con un segmento de usuarios, ¿vale? Y aquí os voy a poner algo que me encanta. Habéis dicho que es una sesión de estrategia, ¿no? Que se podría dar en cualquier sitio. Sí. Me voy a tomar el lujo de compartiros una creatividad de Pierre Erubel, ¿vale? Este chico es un experto en contenidos y generar ecosistemas de contenido B2B, que tiene casi 200.000 usuarios de audiencias y demás, y lo pone tan sencillo que parece que hay trampa y cartón en este punto. Chicas, para mí todo se basa en saber qué es lo que busca un cliente potencial, qué es lo que quiere cumplir, es decir, el típico ejemplo del taladro, ¿no? Aquel que no quiere un taladro, sino lo que quiere es un agujero perfecto en la pared y que cuando cuelgue su televisión no se caiga, o sea, tan sencillo como eso. Los hábitos de consumo, es decir, cómo compra y desde dónde. Soluciones que ha probado anteriormente y después, si acaso, el típico perfilado sociodemográfico, con el título del cargo, el head of, el chief of, ¿vale? Entonces yo creo que aquí el problema de raíz es no conocer a nuestro cliente potencial. Eh, Quiero hacer ahí una pequeña pausa porque estoy de acuerdo. De hecho, bueno, yo como dueña de agencia de marketing, realmente una forma de captar leads es a través de un lead magnet, ¿no? Y he hecho Ujú. muchas pruebas y algunos de todas esas pruebas me han funcionado y cuando los he analizado he descubierto no solo que estaban bien dirigidas a ese rol que yo voy buscando, sino que además el lead magnet resuelve un problema real de esa persona, ¿no? Entonces, no solo es segmentar, sino que al final el lead magnet esté bien pensado y no sea, porque por ahí vemos un montón de lead magnets que se hacen un poco como si fuera algo muy rápido y en realidad es donde a lo mejor hay que pensar bien, entender bien a tu cliente, saber qué problema tiene y cómo resolvérselo de una forma práctica, porque yo no sé ustedes, pero en LinkedIn se ven muchas plantillas, recursos gratuitos, etcétera. Pero son pocos los que realmente son útiles y que te atrapan, ¿no? O sea, que tú dices, mira, voy a dejar datos porque en verdad me interesa. Entonces, no cualquier lead magnet sirve para captar ese rol. No sé qué opinas tú, Berta. Es que yo creo que aquí entonces estamos hablando de dos de los elementos clave, ¿no? O sea, Ángel por un lado habla de la targetización, o sea, de la segmentación, de saber dónde realmente está tu cliente potencial, y tú, Tanu, también hablas de la importancia del contenido que le doy a este cliente, que para mí es cierto, estoy de acuerdo con los dos. Hay una parte que creo que tiene que ver mucho con si he logrado encontrar quién es mi cliente, y si estoy a lo mejor haciendo todos los filtros que necesito hacer como para quedarme realmente con esa capa que me interesa. Y Ángel, podemos luego retomar un poco también lo que decías en este sentido, que me parece muy interesante, ¿no? De tenemos un montón de información a disposición, pero cada vez fallamos más en la segmentación, ¿no? Y esa parte que decía Tanu también de, oye, o sea, ¿realmente le estoy aportando un contenido útil a esta gente que deseo atraer y con la que voy a hacer una vinculación a través del contenido? Porque al final, a lo mejor en este caso que nos ocupa es tendencias SaaS 2025, ¿a quién le interesa este contenido? ¿Realmente con este contenido atraigo a mi cliente, a mi cliente potencial? ¿No? Entonces, y luego, sobre todo, luego ya para mí entra una tercera pata muy importante aquí, que tiene que ver con la alineación entre objetivos entre los dos departamentos, por ejemplo aquí, ¿no? Que hablábamos de marketing y ventas, porque muchas de los grandes problemas a la hora de seguimiento de estas demandas generadas, para mí tiene que ver también un poco con la parte humana, que parte desde que hemos predefinido como campaña y como éxito de esta campaña, hasta cuál es el seguimiento posterior
y cuáles son las expectativas que tiene cada departamento en lo que genera esta campaña. Y no sé si esto también os creéis que encaja dentro de la targetización y del contenido, o cómo podemos, por dónde tenemos que empezar a atacar primero este problema, no solamente para lo que decíamos al principio con la pregunta, y retomo la pregunta del inicio, no solamente para que no nos vuelva a pasar, sino como luego atacar la parte de cómo salvamos esta campaña que tenemos ahora mismo en marcha. Yo creo que también del éxito, o sea, el éxito de la campaña de recuperar estos leads va a depender de la forma que tenemos de captar esa información, porque se nos llena la boca de decir, segmentamos por vertical, por sector, por rol, por tamaño de empresa, pero de verdad es una tontería, pero de verdad el formulario tuyo de descarga está adaptado a lo que tú estás buscando, porque nos ha pasado en Product Hacker y en otras empresas con las que he colaborado. No, vamos a hacer un segmento de no sé cuánto. Venga, ¿dónde está tu información? En el CRM. En el CRM lo tengo todo, todo. Ventas, marketing, aquí mete mano todo el mundo. Llegas al CRM y no hay orden, no hay unificación. Ojo, aquí hay un problema también que heredamos las empresas de alto crecimiento. Cuando tú empiezas a captar con 25 empleados, tienes un tipo de servicio. A lo mejor cuando tienes 70 empleados, tienes el servicio evolucionado 3 veces, tu sistema de captación ha evolucionado otras 3 veces y tú estás usando nuevas formas de agrupar esa información en un CRM. Cuando pasan 2 años o 3 años, si la empresa sigue subiendo, dices tú, bueno, ¿cómo hay una persona o un mismo lead que esté segmentado de tres formas distintas? Claro que puede suceder, porque es la propia naturaleza del crecimiento de una compañía. ¿Qué pasa? Que para eso hay que pegársela la primera vez y ver que hay distintas formas de segmentar y establecer un proceso para que cuando haya un nuevo cambio a la hora de captar leads y que esa información sea X, todo lo que tenga detrás lo podamos adaptar fácilmente. Porque sí, tú cambias el formulario, perfecto, pero lo que ha pasado antes y que se queda en tu CRM, ¿qué pasa? Y segundo, y con esto ya os doy paso, no me cabe en la cabeza que esperemos en una semana tener 3.000 leads y que a los 7 días nos demos cuenta de que no hay ninguno que se ha cualificado. No hay un seguimiento por nadie que ve las primeras 24 horas, a ver lo que ha entrado, cómo ha entrado, perfilado. O sea, hay que ser más ágiles, sobre todo cuando marketing y venta tienen las manos metidas en la masa. O sea, Totalmente, totalmente. Sí, algo que yo estaba pensando, porque bueno, todos hemos pasado por la situación, bueno, todos no, pero quienes estamos en el sector conocemos diferentes situaciones y algo que por ahí yo he visto es que con estos lead magnets, aunque tú estés resolviendo un problema de tu cliente ideal, aunque lo tengas bien segmentado, luego tienes un montón, primero tienes a tu competencia descargándose ese lead magnet porque a lo mejor quiere ver cómo tú estás resolviendo un problema que ellos también resuelven, ¿no? A mí me ha pasado, o sea, el 90% de los que se descargan nuestros lead magnets son agencias, ¿no? O sea, es mi propia competencia. Ahora, de esas personas que sí, en verdad, cumplen con el rol y todo, em, claro, a lo mejor son personas que no están dispuestas a gastar en la solución. ¿No? En pagar, para pasar a la siguiente fase de ser un cliente, que es lo que nos está reclamando ventas, de que, sí, le interesaba el lead magnet, era un problema que necesitaba solucionar, pero no está dispuesto a pagar. ¿Qué hacemos ahí? ¿Cómo lo solucionamos? ¿Cómo hacemos para segmentar el que quiere gastar realmente en la solución? Bueno, al final yo creo que también venía un poco al inicio de como decía Ángel. O sea, sí que puede haber un porcentaje, y tú lo dices y lo conoces bien, de gente interesada más por seguirme o por nutrirse simplemente de esta información y no pasa al siguiente nivel, pero ahí está también para mí, lo apuntaba Ángel al principio, el tema de qué filtros establezco yo sobre el formulario del lead magnet, perdón, a la hora de obtener esa información, de que le cueste un poco más obtener esa información,
o sobre todo también la audiencia que he buscado de inicio. Y luego cómo le acompaño, porque yo, perdón, pero vuelvo a una parte que tiene que ver también con la parte más humana. O sea, y al final es este briefing inicial de la campaña que buscamos obtener, ese briefing entre marketing y ventas, qué considera marketing un lead cualificado, qué considera ventas un lead cualificado y cómo alineamos en eso objetivos y expectativas. Porque al final, como decía Ángel, si pasan ya no una semana, pero si pasan 2 días y ventas empieza a hacer seguimiento, porque yo cuando marketing le entrega los leads tiene que llamar en 2 horas, en 24 horas máximo, y empieza a detectar que creo que a todos no ha podido pasar, o espero que no a todo el mundo le haya podido pasar, pero empiezan a detectar de, oye, no, yo llamo al cliente y me dice que ni siquiera recuerda haber pedido esta información. Oye, yo llamo al cliente y me dice que él no quiere saber absolutamente nada de esto. Eso tiene que levantar las alarmas cuando pasan un porcentaje alto como para parar la campaña y decir, parar la campaña o no, no sé lo que pensáis de esto, también, porque ahora mismo podemos hablar de qué es un éxito para marketing, qué es un éxito para ventas, pero sobre todo identificar y realinear a la hora de o no seguir gastando presupuesto en eso o cómo identificar esas señales que van a llevar al cliente a avanzar en el funnel y llevar a comprar. O sea, Berta, perdón, Tanu. ahí yo quiero también poner una pregunta sobre la mesa, porque y es algo que yo he aprendido de esta estrategia, que es por qué esperamos una venta automáticamente después de que alguien se descarga un lead magnet, ¿no? O sea, ¿por qué no pensamos en que ese cliente a lo mejor nos ha descubierto con un lead magnet y apenas está empezando a entablar una relación con nosotros y que, por ejemplo, en nuestro caso, que van a contratar una agencia, automáticamente no se va a convertir en un cliente en una semana? Quizás ni en 2 ni en 3, y sí que me ha pasado de que meses después alguien me diga, no, es que yo me descargué un lead magnet, ¿te acuerdas cuando tú pusiste esa plantilla tal? Ah, mira, y de ahí se ha cerrado ese cliente y a lo mejor han pasado meses. Entonces, es también repensar cómo planteamos esta estrategia, porque a lo mejor no es una estrategia como tal de ventas y es más de reconocimiento, de branding y bueno. Pero para mí eso tiene que ver con lo que decíamos, con los objetivos, con el briefing de campaña inicial que hacemos y que alineamos entre marketing y ventas, pero no sé cómo lo ve Ángel. Pues mirad, a mí lo que estabais comentando se me viene a la cabeza el típico ejemplo de hacer una campaña para vender un servicio de high ticket a modelo B2B y quemar dinero en Meta, ¿no? Y un pipeline, 150.000 leads. Y es lo que decía Berta. Yo no he hecho esto, yo no he aplicado, yo no te conozco, tú quién eres, te voy a denunciar, ¿por qué me llamas? Porque, ¿sabes? Quizás también estemos errando en el canal que estamos eligiendo a la hora de dar difusión a ese lead magnet. Eso es lo primero. Y lo segundo, como decía Tanu, la atribución son los padres, es decir, ¿qué me lleva a mí a pensar que alguien necesita pasar de visita a lectura del blog, de lectura del blog al lead de la newsletter a una guía, de una guía a un caso de éxito, de un caso de éxito? Ese ha sido como el funnel tradicional en modelos B2B, ¿no? Donde la toma de decisión son 8 o 10 meses, stakeholders por todos sitios, no sé, era como un batiburrillo. A día de hoy no es muy lógico pensar en el típico funnel lineal, ¿no? Ahora el modelo de atribución pues son súper dispersos, multicanales, y alguien que te escucha un día en un podcast pues se va, te ve después en expansión, lee una noticia sobre ti, después... Y con ese lead magnet es cuando te deja el registro. Lo cual, si solo el 3% de las empresas está en momento de compra, ya sabes que si coges 100 leads, como mucho por probabilidad, vas a llevarte a 3, como mucho, teniendo en cuenta que no tienes competencia. Creo que también el papel aquí del modelo B2B es no parar de generar demanda. Eso. Vale, oye, tú no estás en el momento de compra, no pasa nada. Yo te meto en mi lista de correo todos los lunes, te voy a mandar un email con contenido de muchísimo valor y cuando te llegue el momento vas a tener mi empresa en el top of mind y tú me vas a elegir a mí. Y no vas a decir, no has descargado nada, no has descargado un caso de éxito, no te has suscrito a...
No, simplemente por una acción del pasado. Claro, una inversión de tiempo, de esfuerzo y de recursos que trae frutos pues más adelante. Y con esto termino. Si tenemos un problema de que no hay una alineación directa entre acción y objetivo cumplido, en el CRM siempre podemos recurrir a un lead scoring, ¿no? Que no nos va a dar una predictibilidad súper certera, pero bueno, sí que podemos analizar una media de cuántos puntos de contactos y cuántas interacciones y de qué tipo puede tener un cliente potencial desde el momento en el que deja su registro hasta que llega al pipeline de ventas y empiezan a hablar de colaboraciones y de pasta. Totalmente. Sí, sí, sí. Berta, ¿ibas a decir algo? No, 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 yo iba a decir que aparte, como sabéis que yo también aquí funciono como timekeeper, entramos en los 12 últimos minutos del reto y eso un poco me lleva, Ángel, a volver sobre acciones ahora mismo directamente sobre estos 3.000 leads de los que estábamos hablando. Porque hay una parte que a lo mejor tiene más sentido en empresas B2B Ujú. y con este tipo de, además de productos SaaS, que no con otras, y es el seguir nutriendo ese funnel, que aunque digamos que el funnel tradicional ha muerto, aunque digamos que ese funnel tradicional ha muerto, todo pasa por una parte, ¿no?, de consideración y luego que por los distintos impactos vayamos acercándonos a ese cliente. Pero si hablamos de estos 3.000 leads que tenemos ahora mismo en la recámara y que están produciendo fricciones además entre marketing de, uy, esto es un éxito, y ventas diciendo, aquí no compra nadie. ¿Cómo podemos hacer? Tú hablabas al final ahora mismo de nurturing, hablabas de scoring. Ujú. ¿Qué hacemos con estos 3.000 leads? ¿Tiene sentido que paremos lo que estábamos ahí, retomo un poco lo que hablamos al principio, paramos o no paramos la campaña? Porque hay veces que sobre reaccionar puede cancelar lo que sí que funciona, no en el corto plazo, sino en el largo plazo. Podemos hacer llamadas de seguimiento. eh, ¿Tenemos riesgo de poder quemar la base de datos si nos pasamos de insistir sobre estos 3.000 leads? ¿Qué hacemos ahora mismo con esta patata caliente que tenemos encima de la mesa? Yo te diría que yo actuaría de forma muy comedida, es decir, sí que los metería en un flujo de nurturing a los 6-7 días desde que hayan solicitado la descarga del ebook y le haría una pregunta súper, con un tono cero comercial, muy divulgativo. Si estamos hablando de tendencias para el 2026, ¿no? Creo, tendencias A sobre 2025-2026. Oye, habéis reunido, estáis planificando el año, habéis fijado lo que están haciendo estos, habéis visto, es decir, em, mandaría un flujo de lead nurturing, o sea, los metería en un flujo y sí que haría un tracking de cuánta gente hace clic en los botones o accede al recurso o rellena un formulario o algo así, ¿no? Eso sí que me permitiría recualificar a todos aquellos que interactuarían con ese primer flujo del lead nurturing, el resto me olvidaría. En el mejor de los casos, han dado el segundo check y forman parte de la lista de correos, los que voy a impactar con mi newsletter periódica. Y ahí sería eso sería un poco lo que yo haría. Y no me detendría mucho más. Me sentaría, analizaría qué ha pasado para que no se estén captando el descualificado, vería cuáles son los puntos de fuga o acciones de mejora y automáticamente empezaría a lanzar otro tipo de acciones, aunque estén encaminadas al mismo objetivo, de captar leads. Pues en vez de una guía, pues hago un webinar. Cojo a 3 expertos, los monto un webinar online y empezamos a hablar de tendencias de SaaS en 2025-2026. Ahora con un sistema de captación mejor todavía. ¿Que no funciona? Pues seguir, pero jamás me apalancaría a decir, ahora 2 meses, crisis, qué mal. No, no, no. Prueba, error, prueba, error, prueba, error, y es parte del camino hacia el éxito. O sea, Totalmente, 100%. totalmente. Estoy 100% de acuerdo. Creo que este tipo de negocio se trata de estar sembrando todo el tiempo y estar haciendo pruebas continuamente, estar nutriendo esos leads continuamente. Y algo que añadiría yo sería
presentar o probar diferentes ofertas, porque bueno, si el lead magnet ha funcionado, nos ha traído a esos potenciales clientes que buscábamos, etcétera, hacer diferentes pruebas con la oferta, ¿no? Porque a lo mejor también cambiando algunas cuestiones de la oferta podemos, aunque sea, empezar a trabajar con esos clientes de alguna forma, podemos atraerlo. Creo que hay que seguir probando también en esa fase más cercana a la conversión. Yo lo haría en una segunda fase, una vez que haya comprobado con un primer email en el flujo si hay, aunque sea un mínimo interés, porque si la base de datos es poco cualificada, yo no voy a invertir tiempo en preparar diferentes promociones o estrategias de pricing para segmentos que yo en mi cabeza creo que existen, pero que después no tienen un interés, aunque sea mínimo, pero que sea real. Así que yo esa parte la jugaría en un segundo envío dentro del primer flujo a todos aquellos que han participado. Berta, Sí, tú sí, decides. yo entiendo, Ángel, cuando, y a lo mejor suena muy crudo como lo voy a decir, pero entiendo que al final tu estrategia partiría de autopsia sí, pero muy breve. Vamos a ver lo que podemos salvar de esto. Con este vuelvo a activar y sobre estos me voy a centrar. El resto no me interesan. Vamos a volver a jugar con si este contenido no ha enganchado, vamos a ver qué otro contenido ha enganchado. Y Exacto. volviendo a lo que tú decías al principio voy a revisar cuáles son mis criterios de segmentación y a lo mejor ser incluso más fino en qué filtros quiero tener esas primeras puertas de entrada a la hora de que entren en mi base de datos, porque al final también, y yo vuelvo aquí a esta parte que creo que hay luego la parte humana detrás, que es muy importante, si le damos 3.000 leads al departamento de ventas, pero él siente que no puede hacer ni una sola venta y se los damos sin filtrar, al final lo que vamos a tener también es la frustración del equipo de ventas que no consigue una sola conversión, y cuando tú no consigues una sola conversión, la siguiente, aunque sea muy buena, casi ni siquiera ni quieres intentarla. O sea, hay un tema también como de mentalidad del equipo de ventas, aparte de tiempo dedicado, pero hay un tema también de mentalidad del equipo de ventas de éxito, y cuando eres capaz, ¿no?, de ir cerrando y de ir viendo que las cosas, aunque las tengas que trabajar, terminan luego teniendo éxito, es más fácil que lo siguiente, tu predisposición a la hora de vender y en un producto como este, sea muchísimo más fina y des mucho más en el clavo. Entonces, sí que me gusta esa parte de Ángel de vamos a descremar y quedarnos solamente con lo importante, no vamos a gastar esfuerzos en volver sobre algo de lo que a lo mejor no vamos a rascar nada. Cambiemos el contenido, probemos cosas nuevas, y yo añadiría esa parte vamos a controlar también lo que tiene que ver con lo humano a la hora de darle posibilidades de éxitos a nuestro equipo de ventas. Pues sí, totalmente. Y ojo, no tiene por qué ser los criterios de captación, puede ser, como decía antes, el canal, puede ser el formato, puede ser mm, lo que sea, ¿no? Ahora también influye la circunstancia de la empresa. Si tu supervivencia de empresa depende de esos 3.000 leads, pues otro gallo cantaría. O sea, que me estoy poniendo también en una situación un poco idílica en la que, bueno, que podemos tomarnos el privilegio de cortar por lo sano y empezar a pensar en nuevas acciones para cautivar a un tipo de audiencia concreta, ¿vale? Que también, que no quiero que nadie me malinterprete y dice, no, es que este trabaja en una Big Four. No, no. A ver, cuidado, ¿vale? Claro, porque eso a mí me lleva a una pregunta, Ángel. ¿Qué ocurre si, y es muy bueno lo que em, la especificación, o sea, o la característica que has incluido ahora mismo, ¿no? Es, ¿qué ocurre si ya no es que el éxito de mi empresa dependa de estos 3.000 leads, pero es que ya no tengo presupuesto para correr otra campaña y conseguir otros 3.000 leads que sí que van a ser buenos? ¿Qué hago entonces? O sea, qué puede esta empresa hacer entonces con esos 3.000 leads? Pues un tema, habría que ver el nicho, habría que ver el sector, el producto y que ofrece, la estrategia de pricing, habría que verlo un poco todo. Pero si tú llegas a un momento, y no quiero ser agorero, pero si tú llegas a un momento de tu vida en la empresa en las que tienes que jugarte
10.000 euros a una campaña de todo o nada, hay algo o algunas cosas que se han hecho mal antes de llegar a ese punto. O sea, esa diversificación de canales, ¿no? De la que tanto se habla. mm, es duro. No tengo ninguna solución, Berta. No te podría decir. Habría que ver el caso concreto y estudiar pues todas las variables. Pero un plan de choque, pues yo qué sé. Si el SEO funciona súper bien, estamos bien posicionados, pues bueno, habría que hacer un montón de CRO, ¿no? Habría que buscar la forma de optimizar las páginas que estén mejor posicionadas para captar o para vender o para llevar a una lista de correo o hacer un nurturing hiper largo o con más valor o regalar un free trial en vez de 14 días de 30, no lo sé. Tampoco sin ver el P&L, sin ver el presupuesto y sin ver qué se ha hecho, qué ha funcionado y qué no, me cuesta trabajo darte una respuesta. Y no quiero evadir, ¿eh? Que a mí me gusta No, no, mojarme, no, ¿eh? no, no. O sea, si al final justamente esta es la magia del Reto Podcast. O sea, no tenemos las respuestas, ni las respuestas correctas, ni las respuestas definitivas. O sea, nos enfrentamos, como podría ser esta empresa, enfrentándose a los 3.000 leads encima de la mesa y que no conviertan. Y es la primera reunión en la que intentamos, a partir de la que intentamos resolver la situación. O sea, no partimos de tener respuestas ciertas. Pero bueno, está claro que eh, el escenario es distinto si tenemos si podemos seguir jugando y probando y viendo qué es lo que funciona en cuanto a contenidos, en cuanto a segmentación, ir afinando esta parte de nurturing, porque también es lo que decíamos, ¿no? O sea, al final es que ventas sepa también o quien lo vaya a hacer dentro de la compañía, que hay otras veces que puede ser atención al cliente, si existe este departamento, ¿no? Que pueda hacer este seguimiento de este contacto que no puede no convertir en el día 1, pero puede convertir, como decíamos antes, en el día 30 y decíamos siempre, oye, estoy presente al final en el top of mind del cliente y no ha venido a lo mejor por el primero, sino, o sea, no va a convertir, perdón, por el primer contenido que descargue, pero sí a lo mejor por el cuarto o por el quinto Sí. o en el momento en el que tenga la necesidad, ¿no? Sí, por ahí Tanu, aquí perdona. siempre también hemos planteado en otros casos similares el entender el por qué no, ¿no? O sea, si nosotros, porque bueno, a veces metemos todo en una base de datos, o sea, tratamos a todos los leads al final dentro de un CRM, etcétera, pero al final, hablando uno a uno, vas entendiendo o te puede dar un panorama general de por qué son esos no contrato, ¿no? Creo que también de ahí se pueden sacar muchos aprendizajes y puedes entender mejor y obviamente detectar las oportunidades, ¿no? Así Sí, que sí, y esos no compradores que decíamos y que hablamos otras veces, y también como que seguro que Ángel en esto lo ha visto, el feedback del departamento de ventas, más allá del esto no convierte, esto no vende, ¿no? O sea, más allá del esto no vende, ellos son sí, los que hablan ese es otro melón, es con el meternos cliente. a ver cuántas veces se ha llamado, en qué momentos del día, en qué canales, bueno, pero eso es meternos en un super melón que necesitamos 3 horas de, pero Ya, total, sí. Por eso, nosotros, por ejemplo, tenemos la costumbre, nosotros los miércoles tenemos una hora de reunión marketing y ventas, en la que lo único que hacemos, bueno, pues lo No, no, dejamos no, para el pero podemos siguiente. terminar. Terminemos con esto. No, Ángel, perdóname. tenemos un comité de marketing y ventas donde vemos en qué punto estamos con respecto a los objetivos de la compañía a nivel marketing, ventas y a nivel global. Y ahí nos damos muchísimo feedback. Y marketing entra en Pipedrive a ver comentarios. Este no ha comprado porque no le encaja. Este porque ya no tiene presupuesto. Este porque justo ha contratado una agencia similar para resolver las mismas cosas hace un mes. Pues bueno, ese tipo de cuestiones yo creo que hay que ponerlas en valor y marketing es aliado de venta, no es el enemigo, que creo que es lo que se suele entender en la mayoría de las ocasiones. Pues hemos cumplido los 30 minutos con un poco sobre la campana, un poco oído sobre la campana, pero estaba fenomenal esta reflexión final de Ángel.
Y Tanu, ¿hemos resuelto? ¿No hemos resuelto? ¿Con qué nos quedamos de estos Yo 30 minutos? Yo me quedo con varios puntos que hemos mencionado entre todos. Hemos partido de entender bien cuáles eran los objetivos, ¿no? De esta estrategia, si eran objetivos directos de conversión, objetivos de reconocimiento de marca, etcétera, porque bueno, a lo mejor estábamos esperando ventas y este lead magnet en realidad estaba funcionando para otro objetivo y no es que no ha funcionado. Ángel mencionó un tema que me parece clave, que era como parte del error que teníamos en este reto, que era ser ágiles, ¿no? O sea, que no pase una semana para darte cuenta que no está funcionando una estrategia, porque no se está analizando continuamente los leads que se están recibiendo, cómo está funcionando esta estrategia. Berta, tú hablabas de ese briefing original, de cómo está planteada la estrategia. Y también hablamos de algo muy importante que es nutrir esos leads, ¿no? O sea, creemos que el lead magnet nos sirve para atraer esos potenciales clientes, pero luego cómo trabajamos para nutrirlos y que se conviertan en clientes, a lo mejor no en un periodo corto como esperaríamos todos, pero sí a lo mejor en un par de meses, bueno. Hay casos que hasta puede que pase un año hasta que se conviertan en clientes, pero bueno, darle tiempo ese periodo de ir nutriendo esos leads. Hemos hablado también de oferta, ahí hemos entrado un poco en discusión de si vale la pena o no construir una nueva oferta, probar ofertas, ahí bueno, cada equipo decidirá si aplica o no. Y algo que me pareció que quedó como de reflexión es no quedarnos en lo que no funcionó. Creo que hemos estado de acuerdo en que hay que estar probando continuamente y estar sembrando para que, bueno, a lo mejor hoy no funcionó, pero mañana con otra prueba sí funciona y estar continuamente generando. Así que, bueno, no sé si algo más me faltó de agregar en este resumen. Vamos, ni la IA se pone a tu nivel, vamos. Aquí estoy trabajando. Eh, no, 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 Hay no. componente técnico, hay componente humano y sobre todo hay componente de experimentación, que es lo que Exacto. estábamos diciendo, ¿no? Que no Totalmente. falte. Y que las bases de datos son vivas, las personas cambian de roles, el que ahora está de manager puede ser un chief dentro de un año. Es decir, siempre hay que sembrar, lo que dice Tanu, siempre hay que estar aportando valor, aportando valor, aportando valor y la compra llegará, llegará. Sí, totalmente. Mira, eso mi papá me lo dice continuamente, porque estando en este tipo de negocios, uno cada tanto se aflige porque no ve resultados. Pero un día inesperado llegan y tú dices, ¿por qué llegó hoy? Por todo lo que hice anteriormente, ¿no? Claro, Entonces, tal bueno, cual. hay que ser pacientes, que por ahí es lo que me faltó agregar en este resumen. Eso Llega el es. tiempo de cosecha. Pues hemos llegado al final. Un placer de nuevo resolver un reto, otro reto del Reto Podcast contigo, Ángel. Gracias por estar aquí con nosotras, por prestarte a l- remangarte para este reto y Encantado. Ya un sabéis. placer. Yo encantado, feliz de estar aquí con vosotras y nada, si hay una parte 2 en algún momento del futuro, pues la invitación la tengo ya aceptada, así es que adelante. Ahí estamos. Esperemos. Me ha gustado este equipo, ¿eh? Me ha gustado. Muchas gracias a los dos. Y bueno, Gracias, Gracias. Tanu. Nos vemos en el Gracias, siguiente. Berta. Igualmente, un abrazo. Chao.